Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Vida Amor de Paz y es para mí un placer el estar con ustedes el día de hoy, aunque sea a través de este video, para llevarles mi charla allá en la Feria de la Tierra en Matagalpa, Nicaragua. Agradezco mucho a quienes han hecho posible mi invitación y quiero disculparme porque ha sido fuera de mi voluntad el hecho de que no esté con ustedes el día de hoy. Agradezco a Red Pass, a Cruz Roja y a Care y lamento, pues, como digo, por distancia no estar con ustedes. Felicitaciones a todos. Como columnista del periódico de mayor circulación en Guatemala, Prensa Libre, y como productora de televisión, periodista y ambientalista, hoy les hablaré de cómo estoy utilizando yo la comunicación para sensibilizar sobre el tema del cambio climático y por ende el título de mi charla es la comunicación como eje estratégico para la sensibilización social y el entendimiento del cambio climático y su adaptación. Hace unos 5 años fui invitada a la National Geographic para reunirme con comunicadores del mundo y juntos hacer una lluvia de ideas de cómo abordar el tema del medio ambiente. Al ser cuestionados qué era lo que más nos interesaba entre todos los temas ambientales, unos dijeron contaminación, otros dijeron pérdida de la flora y la fauna, otros dijeron deforestación, otros dijeron manglares y arrecifes, y al llegar mi turno, para sorpresa de todos, yo dije cambio climático. Y en esa época mencionar el término de cambio climático en Estados Unidos era casi el equivalente a una mala palabra, especialmente durante el gobierno del expresidente George Bush, cuando aún era políticamente incorrecto hablar del tema. Era simplemente un mito para muchos o cosa de locos. Para mí el cambio climático abarcaba todo lo que habían estado mencionando mis colegas: pérdida de biodiversidad, contaminación, deforestación, etc. Hoy, gracias al trabajo científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC, donde se agrupan más de 2.000 connotados científicos, y también gracias a la película de Al Gore, Una verdad inconveniente, hemos dejado atrás el mito y ahora nos hemos percatado de que es una realidad. Hoy el cambio climático ha dejado de ser un tema ambiental, pues tiene repercusiones económicas y sociales y de supervivencia a toda la humanidad. Conecta la energía con el ambiente y con la economía o incluso con la seguridad alimentaria. Pero perdimos mucho tiempo en debates y en silenciar el tema por parte de los medios internacionales de comunicación, que a su vez también faltaron a su responsabilidad como periodistas. Llevar y traer información equivocada también resultó desastroso para la credibilidad de los lectores y de los televidentes, quienes se apartaron del tema. Finalmente tenemos información certera y los medios tienen una responsabilidad de hacer circular esa información. Aunque no hemos sido nosotros los responsables del cambio climático, sino las grandes potencias mundiales, quienes han ocasionado grandes cantidades de CO2, sí somos nosotros los primeros, como Guatemala o Nicaragua y el resto de Centroamérica, quienes ya están sufriendo las consecuencias. Entre Estados Unidos y Europa se emite el 75% del CO2 y tan solo Latinoamérica completa únicamente el 1.8%. En Guatemala recién hemos visto la furia de la tormenta Ágata, que destruyó alrededor de 18 puentes principales y 100 en toda la República y cobró alrededor de 200 vidas. Y esta vez entró con mucho más fuerza que el huracán Mitch y el huracán Stan, tal y como había sido predicho por los científicos. Sucesos como esos son los que están llegando a nuestras costas, cada vez con más fuerza e intensidad. Los deslaves e inundaciones ocasionados por la deforestación en las montañas agravan la situación climática y en medio de todo somos una de las regiones más vulnerables de todo el planeta. En cuanto a Guatemala, es el país más vulnerable de todo el continente americano y el cuarto país en mayor peligro a nivel mundial. Entonces, ¿cómo poder hacer para hacer entender a las grandes potencias o a simples ciudadanos a tomar decisiones que sean decisiones realmente realistas? ¿Y cómo hacer para convencer a todos los contaminantes a reducir esa contaminación? ¿Cómo cambiar esos estilos de vida? ¿Cómo comunicar que todos vamos a ser afectados? ¿Fue acaso la película de Al Gore algo decisivo en poder lograrlo? De manera general, podemos decir que los medios de comunicación transmiten mensajes y moldean los puntos de vista de personas que los ven, razón por la que estoy totalmente convencida de que si algo podemos hacer nosotros para cambiar la forma de comportarnos es a través de la comunicación. Los medios de comunicación, documentales, artículos de prensa y reportajes son instrumentales en un momento en el cual el tiempo escasea, para poder llegar a tiempo a las masas, para que cambien sus estilos de vida y se adapten al cambio climático.
Son los medios de comunicación los que pueden ayudar a concientizar a los gobiernos y tomadores de decisión para que cambien sus políticas y pasen leyes. Y de ahí la necesidad que tuve de emprender la marcha al Polo Norte para aprender de primera mano las repercusiones que tendría el deshielo del Ártico sobre nuestra región. De ahí saldría la primera película documental en Latinoamérica sobre el calentamiento global, de los mayas al Polo Norte. Al igual que Al Gore, esta película pretende hacer un despertar de la conciencia para que tomemos las medidas pertinentes a tiempo. Al consultar los escenarios sobre el deshielo del Ártico en Latinoamérica, estos no existían, únicamente habían escenarios para Estados Unidos, Europa, Asia, África. Parecíamos invisibles y que a nadie le importábamos. No fue sino después de la realización de mi película, al regresar de mi expedición, que logré convencer al IRI, que es el International Research Institute de Nueva York, que hiciera los escenarios para que Latinoamérica supiera cuáles eran los datos, en primera instancia, de lo que sucedería con el deshielo del Ártico en nuestra región. Esa documental fue presentada por primera vez en el 2008. Para la realización de ella necesité antes formularme ciertas preguntas que desde hace mucho tiempo me habían agobiado. Como ambientalista había estado sobrevolando en helicóptero la reserva de Biosaramaya, la que dramáticamente había reducido su cobertura forestal en tan solo 2 décadas. Sabía, empero, que la situación de deforestación no solo se veía en Guatemala, sino en todo el istmo centroamericano. Sabía que los mayas habían vivido en armonía con la naturaleza por miles de años, pero de pronto habían perdido su norte y su cosmovisión. Los mayas eran polígamos y que tenían muchas esposas, estas tenían muchos hijos, todos ellos eran príncipes que se disputaban el poderío. Así empezó la ambición desmedida, pues los príncipes construyeron los templos cada vez más gruesos en señal de poderío. Ellos peleaban entre sus hermanos, deforestando todos sus bosques y ocasionando así lo que podría llamarse un cambio ambiental similar al cambio climático que vivimos hoy. Esto, agravado por un ciclo natural de sequías, finalmente les llevó a reducir sus fuentes de agua y a erosionar su tierra y a mermar su seguridad alimentaria. ¿No es acaso la misma situación que hoy vivimos? He sobrevolado la misma región donde fue la cuna y el declive maya, en el departamento del Petén, y la desolación se vislumbra por doquier, pues ya se percibe como un desierto tropical. ¿Vamos acaso directo a un declive como el que los mayas vivieron, solo que esta vez con 6 billones de habitantes en todo el planeta? Para poder concientizar de un tema tan delicado como lo es el calentamiento global, tenemos que hacerlo a través de la ciencia y hablar con la verdad. Hoy comparto con ustedes la base de datos que me sirvieron para hacer la documental. Hay diversas maneras en que podemos estar contribuyendo a quitar la venda de los ojos, educando, informando, concientizando. En mi caso, procuro hacerlo en 2 vías, la escrita y la visual. Hoy por hoy produzco una serie semanal llamada Los secretos mejor guardados, la que estará difundiéndose también en Nicaragua. El silencio y la inacción deben terminar, porque el tiempo se nos acaba. Son los medios de comunicación los que deben estar alerta ante las luchas de resistencia para la defensa de los recursos naturales y la madre tierra. Aun cuando el rol de los medios es informar, cuando viene un huracán, una tormenta, un deslave, quedamos en la superficie siempre hablando del problema, pero pocas veces decimos lo que lo ocasionó. ¿Fue acaso nuestra irresponsabilidad en permitir que las montañas fueran deforestadas? ¿Es el deshielo del Ártico producto de la irresponsabilidad del ser humano? El querer documentar la realidad me llevó al Polo Norte y llegar a la fuente de inspiración, y hoy ustedes lo verán en De los Mayas al Polo Norte.